Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día continuamos con la serie de proyectos y de programas políticos que habíamos venido iniciando en meses anteriores y que habíamos hecho un break ahí para mientras lográbamos ya contactarnos con candidatos presidenciales específicamente, y ahí tenemos al expresidente Tony Saca, a quien le damos la bienvenida. Expresidente, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, por invitarme a tu programa. Me da mucho gusto estar contigo, saludar a todos los televidentes y bueno, aquí estamos. Siempre es importante conversar de las cosas del país. Gracias, Luis. Quisiera que comencemos, tal vez, que nos cuente un poco de su vida. O sea, comencemos por un recuento. Vi que había ido esta semana a hacer su inauguración ya de la campaña oficialmente, que fue a su tierra natal, Usulután. ¿Por qué no nos cuenta un poco de su vida previo a ese 2003 en el que usted ya lanza su candidatura presidencial? Bueno, mira, Luis, yo soy usuluteco, efectivamente. Nací el 9 de marzo del año 65 en Usulután. Provengo de un hogar, mis padres ya fallecidos, empresarios, comerciantes de Usulután, gente muy trabajadora. Viví en Usulután desde que nací hasta el 8º grado, que ya nos venimos la familia a San Salvador. Disfruté al máximo Usulután, un ambiente muy sano. Estudié en el colegio San Agustín. Primero habían misioneros agustinos, después llegaron los franciscanos. El obispo de Santiago de María fue director también del colegio San Agustín, fue mi director durante muchos años. Además, yo estaba muy incorporado en las actividades sociales y religiosas. Era acólito en Usulután en los tiempos de Monseñor Romero, cuando él era obispo de Santiago de María. Teníamos 7 años en aquel entonces. Usulután siempre fue una ciudad tranquila, dedicada al comercio, a la agricultura, muy fuerte en la agricultura. Mi padre fue comerciante y además fue un algodonero, que al igual que muchos algodoneros les fue mal en aquel momento cuando se dio una crisis tremenda sobre el tema del algodón. Y mira, viví muy feliz mi niñez, posteriormente mi juventud ya en San Salvador. Yo estudio un año en el Instituto Cervantes, después me voy al Colegio Cristóbal Colón, me gradué de bachiller en el Colegio Cristóbal Colón. Posteriormente ingresé a estudiar la licenciatura de periodismo en la Universidad Nacional. Te estoy hablando del año 83. Pero ya antes había comenzado en mi vida radiofónica, que quizás se remonta a mi natal Usulután. Efectivamente, mis padrinos de bautismo, doña Daisy Infantosi, Daisy Barón de Infantosi y don José Infantosi, que en paz descansen, fueron mis padrinos de bautismo. Ellos fueron dueños de YSJI, La Voz del Litoral, una de las emisoras más antiguas del país. Y bueno, conocía yo la radio. Digamos, me empezó a entrar el gusanito de la radio en Usulután, a través de la radio que estaba solamente en AM. Ya cuando vine a San Salvador, ingresé por cuestiones de la guerra, fíjate, a Radio Vanguardia. Yo, estudiando en el Cervantes, cuando en aquellos años tristes de la guerra, que quemaban autobuses en el centro y que le daban puerta a los estudiantes para que nos fuéramos a nuestra casa. En una de esas, huyendo de las balas, yo ingreso a Radio Vanguardia, que tenía sus puertas abiertas, bendito sea Dios, porque veníamos huyendo de las balas en un momento de la guerra. Y así entro a Radio Vanguardia, empiezo a trabajar en Radio Vanguardia, conocí la radio que fue mi ilusión, que fue mi entusiasmo. Yo trabajé muchos años en televisión, Luis, pero me dediqué a ser empresario radial desde hace años. Tengo 30 años de haber montado las primeras empresas. Yo comencé a llevar espacios de deportes y espacios de música y paulatinamente fuimos avanzando, y como nos toca a todos los salvadoreños luchar, hacer préstamos,
empujar la carreta, a buscar salir adelante con los proyectos. Y así es como fueron creciendo proyectos como el Grupo Radial América, que fue en el primer proyecto en donde yo era socio minoritario con la familia Rivas Cañas. Posteriormente inauguré en el año 93 la primera estación Radio Astral, que hoy es una emisora de rock, la primera estación del Grupo Radial Samix, que es el grupo radial que posteriormente fue creciendo con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Comenzamos desde muy jóvenes. Digo muy jóvenes porque mi esposa es también, Samix quiere decir Sacamixco, básicamente, ese es el apellido de mi esposa, y fuimos construyendo lo que hoy es el Grupo Radial Samix, que es el grupo radial más grande del país y que ha sido producto de 30 años. Yo creo que fue una experiencia maravillosa poder haber construido esto que comenzó con entusiasmo, comenzó de estudiante, porque yo comencé a trabajar a los 13 años, Luis, a los 13 años. Me tocó, nos fue difícil. Veníamos de Usulután, éramos una familia, digamos, modesta, una familia que mi padre y mi madre vivían muy bien, como agricultores que les iba bien, pero de repente vino la crisis muy dura, vino la guerra. Dos de mis hermanos se fueron a los Estados Unidos y se fueron ilegales. Hoy son médicos graduados en Estados Unidos, hicieron su sueño americano allá. Yo me quedé, yo soy el menor de 6, somos 7 en total, mi hermana mayor y mis 6 hermanos, yo soy el menor de los 6 hermanos, de los cuales lamentablemente pues han fallecido 2. Pero sí te quiero decir que fue una vida de sacrificio. Mi vida siempre estuvo marcada por el reto, siempre. Yo creo que esa es la parte fundamental. Si hay algo con lo que me siento muy identificado es con el reto, es con la oportunidad, es con enfrentar los problemas y hacerlo con todas las cosas que uno a lo largo de la vida va aprendiendo. Y eso lo marca uno y genera el carácter también, ¿verdad? Genera el carácter porque, mira, las cosas no son fáciles, Luis, nunca es fácil. En nuestro país las oportunidades se van presentando y si se te presentan, tú tienes que aprovecharla, pero no hay atajos al éxito, no existe ni un solo atajo al éxito. Todo es trabajo, todo es esfuerzo. Yo comencé a trabajar siendo prácticamente un niño, posteriormente joven, y me siento muy orgulloso de eso porque construí una forma de pensar de que nada se te regala, que todo se conquista con esfuerzo, y quizá la palabra que también me identifica es constancia. Fíjate, la constancia. Creer en ciertos valores, por supuesto creer en Dios. Dios está en el centro de mi vida, la constancia de trabajar, de esforzarse. ¿Y usted es católico? Sí, yo soy católico. Yo soy católico y además soy un hombre creyente y siempre toda mi vida he pensado que Dios rige todo nuestro destino, nuestras vidas. Confío mucho en la providencia divina, confío mucho en Dios. Y mira que ha estado ahí en los momentos más difíciles de mi vida, cuando he tenido que tomar decisiones importantes. O sea, es una vida de retos la que yo he tenido, Luis, pero alegre, porque si me preguntas hoy hago un resumen de todos esos años y digo, es que ha valido la pena vivir todo esto. ¿Y cómo llega de ahí a la política? Bueno, mira, yo, Luis, cuando inauguro en el año 93 la primera estación, después fundamos Radio La Chévere, después fundamos Guapachosa, que hoy es Full FM, estación del grupo Samix. Después inauguramos Fama Estéreo, que ya antes había estado como FM de Radio América en el 94.1, que hoy es Superestrella. Y después voy inaugurando las estaciones del interior del país.
me dedico a la radio, me convierto en un dirigente gremial de ASDER, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores. Eso me hace pegar un salto a la AIR, Asociación Internacional de Radiodifusión. Que fue presidente, ¿verdad? Fui presidente del Comité Mundial de Libertad de Expresión. Yo iba a competir en el año 2003 por la presidencia de AIR, cuando ya estaba yo en mi vida política, en la pre-campaña del año 2003. A través de ASDER, pues llego a ANEP. Me convierto en asesor del Comité Ejecutivo, me convierto después en miembro del Comité Ejecutivo. Cuando Luis Cardenal va a la campaña de alcaldes, tu servidor llega a la secretaría de ANEP, después a la vicepresidencia, con Ricardo Simán, que era el presidente de ANEP, y después me convierto en el año 2001, después de ser presidente de ASDER, en presidente de ANEP. Dirigí la gremial por 2 años, hasta que tengo que renunciar para dedicarme a la campaña electoral del 2003. Ahí comienza una actividad intensa. Yo había tenido una actividad enorme en la vida política. ¿Y usted cuándo entra a Arena? ¿En qué momento? Casi 20 años. Casi 20 años de militancia. 20 años en la juventud, 20 años en el sector empresarial, invitado por los que dirigían en ese entonces estos sectores. René Figueroa era el jefe de la Juventud Arenera en un tiempo, y después llegó Elmer Charlera, el jefe de la parte empresarial de Arena, y me invitan, y yo concurro, aunque yo tenía una participación muy poco visible, porque estaba dedicado a las cuestiones gremiales, pero sí fue larga, una militancia larga. Y ahí llega la candidatura. De ahí me lanzó en un momento en el que se venía de perder unas elecciones de alcaldes y diputados con 300 y pico de mil votos el partido, y asumo yo y me lanzo como precandidato presidencial. Era presidente Antonio Salaverría, y me lanzo y empiezo a buscar la candidatura, y ganamos la candidatura por amplio margen, y posteriormente me presento a las elecciones del 2004, las cuales enfrenté en una elección con Chafik Jorge Handal, que en paz descanse, y gané por casi el 57%, 58% de los votos. Fue una vida... Yo entré a luchar por la presidencia cuando tenía 37 años de edad. Gano la presidencia con 38 y asumo recién cumplidos los 39 en el año 2004. Es una vida rápida en la que asumo responsabilidades en ASDER, en ANEP, posteriormente en la presidencia de la República, pero siempre estuvimos ahí, estuvimos involucrados en la vida pública. Hagamos un paroncito ahí para entonces ya entrar a la presidencia. Vamos a un corte comercial. Cómo no, con gusto. Y luego entonces podemos ya hablar específicamente de cuando fue presidente. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.